El segundo anillo de poder de Carlos Castañeda. Parte 4. Sean todos bienvenidos una vez más a este nuestro espacio en audio. Pues vamos con lo nuestro. Estamos en la parte 4 del audiolibro y el capítulo 1, en su cuarta parte y parte final. Pues vamos. Levanten esas piernas. Ok. Regresamos a la habitación. Puso mis bártulos de escritura que yo había dejado sobre su cama, encima de una de las cómodas. Las ventanas estaban abiertas y aún había luz. Debían ser cerca de las 7. Doña Soledad se echó boca arriba. Me sonreía. Pensé que era la imagen de la calidez, pero al mismo tiempo, y a pesar de su sonrisa, sus ojos comunicaban una fuerza inexorable e inflexible. Le pregunté cuánto tiempo había pasado junto a don Juan como mujer o como aprendiz. Se burló de mi cautela al calificarla. Me respondió que 7 años. Me recordó luego que hacía 5 que yo no la veía. Hasta entonces estaba seguro de haberla visto 2 años atrás. Traté de recordar nuestro último encuentro, pero no lo logré. Me dijo que me echara cerca de ella. Me arrodillé sobre la cama, a su lado. En voz suave, me preguntó si tenía miedo. Le dije que no, lo cual era cierto. Allí en su habitación, en ese momento, me enfrentaba con una de mis viejas reacciones, que se había manifestado incontables veces. Una mezcla de curiosidad e indiferencia suicida. Casi en un susurro, declaró que debía ser impecable conmigo y añadió que nuestro encuentro era crucial para ambos. Afirmó que el nahual le había dado órdenes precisas y detalladas respecto de lo que tenía que hacer. Al oírla hablar, no pude evitar reír ante los tremendos esfuerzos que hacía por imitar a don Juan. Escuchaba cada una de sus frases y estaba en condiciones de predecir cuál iba a ser la siguiente. De pronto se sentó. Su rostro estaba a pocos centímetros del mío. Podía ver sus blancos dientes, brillantes en la penumbra de la habitación. Me rodeó con los brazos y me atrajo hacia sí hasta tenerme encima suyo. Tenía la mente muy clara, y sin embargo algo me arrastraba más y más profundamente al fondo de una suerte de ciénaga. Me experimentaba a mí mismo de una manera que no lograba concebir. Súbitamente comprendí que, de algún modo, hasta ese momento, había estado sintiendo sus sentimientos. Ella era lo sorprendente. Me había hipnotizado con palabras. Era una mujer vieja y fría. Y sus intenciones nada tenían que ver con la juventud ni con el vigor a pesar de su fuerza y su vitalidad. Supe entonces que don Juan no le había vuelto la cabeza en la misma dirección que la mía. No obstante, ello hubiese sonado ridículo en cualquier otro contexto. De todos modos, en ese momento, lo consideré una intuición válida. Una sensación de alarma recorrió mi cuerpo. Quise salir de su cama, pero parecía haber allí una fuerza extraordinaria que me retenía, privándome de toda posibilidad de movimiento. Estaba paralizado. Debió de haber percibido mi impresión. De modo absolutamente imprevisto,
se quitó el lazo que le sujetaba el pelo y con un rápido movimiento lo puso en torno de mi cuello. Sentí la presión del lazo en la piel, pero por alguna razón no creí que fuese real. Don Juan siempre había insistido en que nuestro peor enemigo era la incapacidad para aceptar la realidad de aquello que nos ocurre. En ese momento, doña Soledad me rodeaba la garganta con una suerte de nudo corredizo. Entendí su intención, pero a pesar de haberlo comprendido intelectualmente, mi cuerpo no reaccionó. Permanecía laxo, casi indiferente, ante lo que, según todos los indicios, era mi muerte. Tuve conciencia del exceso de presión que ejercían sus brazos y hombros sobre el lazo al intentar ajustarlo alrededor de mi cuello. Me estaba estrangulando con gran fuerza y habilidad. Empecé a boquear. En sus ojos había un destello de locura. Fue en ese instante que me di cuenta de que pretendía matarme. Don Juan había dicho que, cuando por fin uno entiende qué ocurre, suele ser demasiado tarde para retroceder. Afirmaba que siempre es el intelecto lo que nos embauca. Recibe el mensaje en primer término, pero en vez de darle crédito y obrar en consecuencia, pierde el tiempo en discutirlo. Entonces oí o tal vez intuí un chasquido en la base del cuello, exactamente detrás de la tráquea. Comprendí que me había quebrado el pescuezo. Sentí un zumbido en los ojos y luego un hormigueo. Mi audición era extraordinariamente clara. Tenía la seguridad de estar muriendo. Me repugnaba mi propia incapacidad para hacer nada en mi defensa. No podía siquiera mover un músculo para darle un puntapié. Ya no me era posible respirar. Todo mi cuerpo vibró y en un instante estuve en pie y me libré. Libré del apretón mortal. Miré la cama. Todo contribuía a hacerme pensar que estaba contemplando la escena desde el techo. Vi mi propio cuerpo, inmóvil y lánguido encima del suyo. Vi el horror en sus ojos. Deseé permitirle que soltase el lazo. Tuve un acceso de ira por haber sido tan estúpido y le propiné un sonoro puñetazo en la frente. Chilló y se cogió la frente y perdió el conocimiento, pero antes de que ello sucediese, tuve un fugaz vislumbre de un cuadro fantasmagórico. Vi a doña Soledad despedida de la cama por fuerza de mi golpe. La vi correr hasta la pared y acurrucarse junto a ella como un chiquillo asustado. Luego tuve conciencia de una terrible dificultad para respirar. Me dolía el cuello. Tenía la garganta seca hasta el punto de que no podía tragar. Tardé bastante en reunir la fuerza necesaria para ponerme de pie. Entonces contemplé a doña Soledad. Yacía inconsciente en el lecho. En su frente lucía una enorme hinchazón roja. Busqué un poco de agua y se la eché en el rostro, tal como don Juan había hecho conmigo. Cuando recobró el sentido, le hice caminar sosteniéndola por las axilas. Estaba empapada de agua. Le puse toallas mojadas con agua fría en la frente. Vomitó y tuve la seguridad casi absoluta de que padecía una conmoción cerebral. Temblaba. Traté de cubrirla con la mayor cantidad posible de sábanas y mantas,
con el propósito de hacerla entrar en calor, pero se despojó de todas ellas y se volvió a modo de enfrentar el viento. Me pidió que la dejase sola y dijo que un cambio en la dirección del viento sería un signo de que se iba a recuperar. Cogió mi mano en una suerte de apretón y aseveró que el destino nos había enfrentado. Creo que era de esperar que uno de los dos muriese esta noche, dijo. No sea necia, aún no está acabada, respondí realmente. Eso era lo que yo pensaba. Algo me hizo sentirme seguro de que se encontraba bien. Salí, cogí una vara y me dirigí a mi coche. El perro gruñó. Seguía acurrucado en el asiento. Le dije que saliera. Dócilmente saltó fuera. Había algo distinto en él. Vi su enorme sombra trotar en la semioscuridad y regresó a su corral. Era libre. Me senté en el coche un momento para considerar la situación. No era libre. Algo me impelía a retornar a la casa. Tenía que terminar cosas allí. Ya no temía a doña Soledad. A decir verdad, una extraordinaria indiferencia me había invadido. Sentía que ella me había dado, consciente o inconscientemente, una lección de suprema importancia. Bajo la horrenda presión de su tentativa de matarme, yo había actuado en su contra desde un nivel realmente inconcebible en circunstancias normales. Había estado a punto de ser estrangulado. Algún elemento de aquella su condenada habitación me había dejado absolutamente indefenso y, sin embargo, había logrado salir bien. No alcanzaba a imaginar lo sucedido. Tal vez fuese cierto lo que don Juan siempre había sostenido, que todos poseemos un potencial adicional. Algo que está allí, pero que rara vez alcanzamos a usar. Realmente había golpeado a doña Soledad desde una posición fantasma. Cogí mi linterna del coche y regresé a la casa. Encendí todas las lámparas de petróleo que pude encontrar y me senté a escribir ante la mesa de la habitación delantera. El trabajo me relajó. Hacia el amanecer, doña Soledad salió de su habitación tambaleante. A duras penas mantenía el equilibrio. Estaba completamente desnuda. Se sintió mal y se desplomó junto a la puerta. Le di un poco de agua y traté de cubrirla con una manta. Se negó. A mí me preocupaba una posible pérdida de calor corporal. Murmuró que tenía que estar desnuda si quería que el viento la curase. Preparó un emplasto con hojas maceradas, se lo aplicó a la frente y lo fijó allí por medio de su turbante. Se envolvió en una manta y se acercó a la mesa en que yo escribía. Se sentó frente a mí. Tenía los ojos rojos. Se la veía mal, francamente. Hay algo que debo decirte, musitó con voz trémula. El nahual me preparó para esperarte. Tenía que esperarte. Así tardases 20 años. Me dio instrucciones sobre cómo seducirte y quitarte el poder. Él sabía que tarde o temprano ibas a venir a ver a Pablito y a Néstor. Así que me indicó que aguardase ese momento para hechizarte y coger todo lo tuyo. El nahual dijo que si yo vivía una vida impecable,
mi poder te traería cuando no hubiese nadie más en la casa. Mi poder lo hizo. Hoy llegaste cuando todos se habían ido. Mi vida impecable me había ayudado. Todo lo que me quedaba por hacer era tomar tu poder y luego matarte. Híjoles. Pero ¿para qué quería hacer una cosa tan horrible, doña Soledad?, pregunté. Porque necesito tu poder para seguir mi propio camino. El Nahual hubo de disponerlo así. Tú eras el elegido. Elegido. Después de todo, no te conozco. No significas nada para mí. Así que, ¿por qué no iba yo a quitarte algo que necesito tan desesperadamente a alguien para mí que no cuenta? Esas fueron las palabras del Nahual. ¿Por qué iba el Nahual a querer hacerme daño? Usted misma dijo que se preocupaba por mí. Lo que yo te he hecho esta noche no tiene nada que ver con sus sentimientos hacia ti ni hacia mí. Esta cuestión solo nos afecta a nosotros. No ha habido testigos de nada de lo que hoy ha sucedido entre ambos, porque ambos formamos parte del propio Nahual. Pero tú, en especial, has recibido algo de él que yo no poseo, algo que necesito desesperadamente, el poder singular que te ha dado. El Nahual dijo que había dado algo a cada uno de sus 6 hijos. No puedo llegar hasta Eligio. No puedo tomarlo de mis hijas. Así, tú eres mi presa. Yo hice crecer el poder que el Nahual me dio, y al crecer produjo un cambio en mi cuerpo. Tú también hiciste crecer tu poder. Yo quería ese poder tuyo, y por eso tenía que matarte. El Nahual dijo que, aun cuando no murieras, caerías bajo mi hechizo y serías mi prisionero durante toda la vida si yo lo desease. De todos modos, tu poder iba a ser mío. ¿Pero en qué podría beneficiarla mi muerte?, pregunté. No tu muerte, sino tu poder. Lo hice porque necesito ayuda. Sin ella, lo pasaré muy mal durante mi viaje. No tengo bastantes agallas. Es por eso que no quiero a la gorda. Es joven y le sobra valor. Yo soy vieja y lo pienso todo 2 veces y vacilo. Si quieres saber la verdad, te diré que la verdadera lucha es la que se libra entre Pablito y yo. Él es mi enemigo mortal, no tú. El Nahual dijo que tu poder haría más llevadero mi viaje y me ayudaría a conseguir lo que necesito. ¿Cómo diablos puede ser Pablito su enemigo, si es su hijo?, pregunté a doña Soledad. Cuando el Nahual me transformó, sabía que a la larga iba a suceder. Ante todo, me preparó para que mis ojos mirasen al norte. Y si bien tú y mis niñas tienen la misma orientación, estoy opuesta a vosotros. Pablito, Néstor y Benigno están contigo. La dirección de sus ojos es la misma. Irán juntos hacia Yucatán. Pablito no es mi enemigo porque sus ojos miren en dirección opuesta, sino porque es mi hijo. Esto es lo que tenía que decirte, aunque no sepas de qué estoy hablando. Debo entrar al otro mundo, donde está el Nahual, donde están Genaro y Eligio, aunque tenga que destrozar a Pablito para ello. ¿Qué dice, doña Soledad? Usted está loca, protesté.
No, no lo estoy. No hay nada más importante para nosotros, los seres vivientes, que entrar en ese mundo. Te diré que para mí esa es la verdad. Para acceder a ese mundo vivo del modo en que el Nahual me enseñó. Sin la esperanza de ese mundo no soy nada. ¡Nada! Yo era una vaca gorda y vieja. Ahora esa esperanza me guía, me orienta, y aunque no puedo hacerme con tu poder, no abandono el propósito. Dejó descansar la cabeza sobre la mesa, utilizando los brazos a modo de almohada. La fuerza de sus aseveraciones me había obnubilado. No había entendido cabalmente sus palabras, pero en cierto nivel comprendía su alegato, a pesar de que era la más sorprendente de cuantas cosas le había oído esa noche. Sus propósitos eran los propósitos de un guerrero, en el estilo y la terminología de Don Juan. Nunca había creído, sin embargo, que hubiese que destruir a alguien para cumplirlos. Interesante. Alzó la cabeza y me miró con los ojos entrecerrados. Al principio, hoy todo me iba bien, dijo. Estaba un poco asustada cuando llegaste. Había esperado años ese momento. El Nahual me dijo que te gustaban las mujeres. Dijo que eres presa fácil para ellas, de modo que busqué un final rápido. Imaginé que cederías a ello. El Nahual me enseñó cómo aferrarte en el momento en que fueses el más débil. Te induje a ello con mi cuerpo, pero sospechaste. Fui demasiado torpe. Te había llevado a mi habitación como el Nahual me dijo que hiciera, para que las líneas de mi piso te atrapasen y te dejases indefenso. Pero no dio resultado porque te gustó y miraste las líneas atentamente. No tenía poder en tanto tus ojos estuviesen fijos en ellas. Tu cuerpo sabía qué hacer. Luego asustaste a mi piso al gritar como lo hiciste. Ruidos súbitos como esos son mortales, especialmente la voz de un brujo. El poder de mi piso se extinguió como una llama. Yo lo comprendí, pero tú no. Eres un imbécil, Carlitos. Estabas a punto de irte, de manera que me vi obligada a detenerte. El Nahual me había enseñado a tirar las manos para cogerte. Traté de hacerlo, pero me faltó poder. Mi piso estaba atemorizado. Tus ojos habían paralizado sus líneas. Nadie había puesto jamás sus ojos sobre él. Así, mi tentativa de cogerte por el cuello falló. Te libraste de mis garras antes de que me fuera posible hacer presión. Entonces me di cuenta de que te estabas escapando e intenté un ataque final. Me valí de aquello que el Nahual dijo que era clave si se quería afectar: el terror. Te alarmé con mis chillidos y ello me dio el poder necesario para dominarte. Creí tenerte, pero mi estúpido perro se puso nervioso. Es idiota y me hizo caer cuando ya estaba a punto de someterte a mi hechizo. Ahora que lo pienso, tal vez mi perro no sea tan estúpido. Quizás haya percibido a tu doble y cargado contra él, pero en cambio me derribó a mí. Usted me dijo que el perro no era suyo, protesté. Mentí, era mi carta de triunfo. El Nahual me enseñó a tener siempre una carta de triunfo, una baza insospechada. De algún modo, sabía que podía llegar a necesitar de mi perro. Cuando te llevé a ver a mi amigo, se trataba en realidad de él. El coyote es el amigo de mis niñas. Quería que mi perro te oliera. Cuando corriste hacia la casa, tuve que ser brutal con él.
Le empujé al interior de tu coche haciéndolo aullar de dolor. Es demasiado grande y costó mucho hacerlo pasar sobre el asiento. Entonces le ordené hacerte trizas. Sabía que si mi perro te mordía gravemente, quedarías indefenso y podría terminar contigo sin dificultad. No lo creo. Volviste a escapar, pero no estabas en situación de salir de la casa. Entendí que debía ser paciente y aguardar la oscuridad. Jamás el viento cambió de dirección y me convencí de que tendría éxito. El nahual me había dicho que estaba seguro de que yo te gustaría como mujer. Era cuestión de esperar el momento oportuno. Agregó que te matarías tan pronto como comprendieses que yo te había estado robando el poder. Pero en el caso de que no lograse robártelo, o en el caso de que no te mataras, o si yo no quisiese conservarte vivo como prisionero, debía emplear mi lazo para estrangularte. Incluso me indicó dónde arrojar tu cadáver. Un abismo sin fondo, una fractura en las montañas, no lejos de aquí, en que siempre desaparecen las cabras. Pero el nahual nunca mencionó tu aspecto aterrador. Ya te he dicho que se suponía que uno de los dos iba a morir esta noche. No sabía que iba a ser yo. El nahual me dejó con la impresión de que saldría triunfante. Fue muy cruel por su parte no decírmelo todo acerca de ti. Imagine mi situación, doña Soledad. Yo sabía aún menos que usted. No es lo mismo. El nahual me señaló incluso las hojas que siempre debía tener, frescas y a la mano, para paralizarte. Las puse en el agua de la tina aparentando que tenía por finalidad perfumarla. No advertí que yo echaba otras en la tina en que me iba a lavar la cara. Caíste en todas las trampas que te tendí. Y sin embargo, tu lado aterrador terminó por salir vencedor. ¿A qué se refiere al hablar de mi lado aterrador? A aquel que me golpeó y que me matará esta noche. Tu horrendo doble, que apareció para terminar conmigo. Jamás lo olvidaré y si vivo, cosa que dudo, nunca volveré a ser la misma. Potente. ¿Se me parece?, pregunté a doña Soledad. Eras tú, desde luego, pero no tenías el mismo aspecto que ahora. En realidad no puedo decir a qué se parecía. Cuando trato de recordarlo, siento vértigo. Le dije que ante el impacto de mi golpe, la había visto fugazmente abandonar su cuerpo, o mi cuerpo. Mi intención era la de sondearla con el relato. Me parecía que todo lo sucedido obedecía a una razón oculta: obligarnos a hurgar en fuentes habitualmente vedadas. En efecto, le había dado un tremendo golpezote. Le había causado un grave daño físico, y sin embargo, era imposible que fuese yo quien lo hubiese hecho. Bueno, obviamente. Estaba seguro de haberle pegado con el puño izquierdo. La enorme hinchazón roja en su frente daba testimonio de ello. Pero sin embargo, no tenía en los nudillos marca alguna, ni experimentaba el menor dolor ni incomodidad. Un golpe de tal magnitud podía incluso haberme causado una fractura. Cuando escuchó mi descripción de cómo la había visto acurrucarse contra la pared, cayó en la más absoluta desesperación. Le pregunté si había tenido algún atisbo de lo que yo había visto. La impresión de abandonar el cuerpo o alguna fugaz visión de la habitación. Ahora sé que estoy condenada, dijo. Muy pocos sobreviven al contacto con el doble. Si mi alma ha partido,
no me será posible seguir con vida. Me iré debilitando cada vez más hasta mi muerte. Había en sus ojos un brillo salvaje. Se puso de pie. Parecía estar a punto de pegarme, pero en cambio se dejó caer en el asiento. «Me has quitado el alma», dijo. «Has de tenerla en tu morral. ¿Pero por qué tuviste que decírmelo?». Le juré que no había tenido la menor intención de lastimarla, que había actuado como lo había hecho únicamente en defensa propia y que por consiguiente no abrigaba la menor malevolencia hacia ella. Sí. «Si no tienes mi alma en el morral, la situación es aún peor», dijo. «Andará vagando sin rumbo, entonces nunca la recuperaré». Doña Soledad daba la impresión de haber perdido por entero las energías. Su voz se hizo más débil. Yo quería que se fuese a acostar. Se negó a abandonar la mesa. El nahual me advirtió que si mi fracaso era completo, debía transmitir su mensaje. Continuó. Me pidió que te dijera que había sustituido tu cuerpo hacía mucho. Ahora tú eres él. ¿Qué quiso decir con eso?, pregunté yo. Es un brujo. Entró en tu viejo cuerpo y le devolvió la luminosidad. Ahora brillas como el propio nahual. Ya no eres el hijo de tu padre. Eres el propio nahual. Medio trillada esa afirmación. Doña Soledad se puso de pie. Estaba aturdida. Parecía querer decir algo, pero vocalizaba con dificultad. Anduvo hacia su habitación. La ayudé a llegar a la puerta. No quiso que entrara. Dejó caer la manta que la cubría y se tendió en la cama. Me pidió con una voz muy suave que fuese hasta una colina, a corta distancia de allí, y mirase si venía el viento. Agregó, como si darle importancia, que debía llevar a su perro conmigo. Por alguna razón, su pedido me pareció sospechoso. Le informé que subiría al techo y miraría desde allí. Me volvió la espalda y dijo que lo menos que podía hacer por ella era llevar a su perro a la colina para que el animal atrajese al viento. Me enfadé mucho con ella. En la oscuridad, su habitación producía una misteriosa impresión. Fui a la cocina a buscar 2 lámparas y las llevé allí. Al ver la luz, chillé histéricamente. Yo también dejé escapar un grito, pero por una razón diferente. Cuando la habitación quedó iluminada, vi el piso levantado y abarquillado como un capullo en torno a su cama. Mi percepción fue tan fugaz que en el instante que siguió hubiese jurado que la horrible escena había sido producto de las sombras proyectadas. Lo fantasmagórico de la imagen me puso furioso. La sacudí, cogiéndola por los hombros. Lloró como un niño y prometió no tenderme más trampas. Coloqué las lámparas sobre una cómoda y se quedó dormida instantáneamente. A media mañana el viento había cambiado. Sentí entrar una violenta racha por la ventana norte. Cerca del mediodía, doña Soledad volvió a salir. Se la veía un tanto insegura. Lo rojo de sus ojos había desaparecido y la hinchazón de la frente había disminuido,
apenas si se veía una ligera marca. Pensé que era hora de partir. Le dije que, si bien había tomado nota del mensaje de don Juan que me había transmitido, no me aclaraba mucho. Ya no eres el hijo de tu padre. Ahora eres el propio Nahual, dijo. Había algo francamente incongruente en mi modo de actuar. Pocas horas antes, me había encontrado indefenso y doña Soledad había intentado matarme. Pero en ese momento, mientras ella me hablaba, había olvidado el horror de ese suceso. Y sin embargo, había otra parte de mí capaz de pasar días enteros reflexionando acerca de enfrentamientos sin importancia con gentes vinculadas con mi persona o mi trabajo. Esa parte parecía ser mi verdadero yo. El yo que había conocido durante toda mi vida. El yo que había librado un combate con la muerte esa noche y luego lo había echado al olvido, no era real. Era yo, y sin embargo no lo era. Consideradas a la luz de tal absurdo, las afirmaciones de don Juan resultaban un poco menos traídas de los pelos, pero seguían siendo inaceptables. Doña Soledad estaba distraída y sonreía pacíficamente. ¡Oh, están aquí!, dijo de pronto. ¡Qué afortunada soy! Mis niñas están aquí. Ahora ellas cuidarán de mí. Daba la impresión de estar peor. Se la veía más fuerte que nunca, pero su conducta era menos coherente. Y mis temores aumentaron. No sabía si dejarla allí o llevarla a un hospital en la ciudad, a varios de cientos kilómetros de allí. De pronto, saltó como un niño y atravesó corriendo la puerta delantera, ganando la avenida que conducía a la carretera. El perro corrió tras ella. Subí al coche a toda prisa con la intención de alcanzarla. Tuve que desandar el sendero en marcha atrás, puesto que no había espacio para girar. Al acercarme al camino, vi por la ventana trasera a doña Soledad, rodeada por 4 mujeres jóvenes. Las niñas. Fin de la parte 4 y fin del capítulo 1. La transformación de doña Soledad. En el libro El segundo anillo de poder. Bueno, gracias por acompañarnos y seguirnos hasta este punto. Pues volveremos a encontrarnos en una próxima entrega. Adiós y saludos a la distancia.